Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Juan 1. Vamos a leer del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hasta ahí. Oremos. Señor, te damos las gracias porque nos concedes una oportunidad muy especial de poder congregarnos hoy para adorarte. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables, que nos guíes hacia una comprensión de tus verdades que sea precisa, que podamos tener un corazón dispuesto, que podamos admirarte hoy, Señor, y deleitarnos en ti. Que tu gozo esté en nuestros corazones al saber que te conocemos, pero sobre todas las cosas saber que somos conocidos por ti. Que las tinieblas no comprenden la luz. Todas aquellas cosas que son espirituales han de ser discernidas espiritualmente. Por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos discernir lo que ahora será hablado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. El sermón de esta mañana, hermanos, es un sermón doctrinal y se titula La Navidad bajo ataque. La Navidad bajo ataque. Creo que más adelante usted va a comprender mejor el título de este sermón. Cada año, en esta época, sucede lo mismo. Desde que usted recordará, siempre sucede lo mismo desde hace mucho tiempo. El mundo dice que celebra la Navidad, pero de quien menos se acuerdan es de Cristo. Dentro del mundo cristiano, cada año se da aquella lucha de que lo que dicen algunos de no, que considerar la Navidad en esta época es pernicioso, es pecado, es dañino, y otros que dicen no. Y ahí hay una pugna, ¿no? Todos los años se da lo mismo. Y cada vez el mundo distorsiona más y más esto que le llaman Navidad. Y ahora yo quiero que entendamos, hermanos, que somos nosotros, la Iglesia de Cristo, los encargados de comprender la luz, comprender la verdad alrededor de esto, que es la Navidad, que usted debería de saber ya que Navidad significa simplemente nacimiento. Es el nacimiento de Cristo, de lo cual vamos a hablar, o dicho de una manera más teológica y doctrinal, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es importante en todo esto? No es si hay que poner arbolito o no, es pecado o no es pecado. Si decir feliz Navidad es pecado o es mejor decir felices fiestas. Si intercambiar regalos o hay que evitarlo. Si comer pan con pollo o no. Hermanos, yo no me voy a enfocar en cosas triviales. Son asuntos de menor importancia. Y lo voy a cerrar este aspecto con esto. Para que usted esté adorando a Tammuz, como le dicen, usted necesita ser consciente de que está adorando a Tammuz. Y usted dice, aquí está este arbolito en honor a Tammuz. Si usted lo está haciendo así, entonces usted sí está adorando a Tammuz. Pero yo creo que nadie lo hace así. Y usted está en la libertad de poder hacerlo, de poner un arbolito o no, o de partir su pan con pollo ahí, hacerlo, reunirse con la familia. No le veo el pecado ahí.
Así que yo no me voy a enfocar en eso. El verdadero campo de batalla no está ahí, hermanos. Por lo tanto, no nos vamos a prestar a ese tipo de juegos de niños. Porque quien entra en esos debates y se pone a pelear en esas cosas, está jugando y está haciendo lo que el mundo hace. El mundo no comprende. Hemos leído que el mundo no comprendió la luz. Pero usted y yo debemos de comprender la luz. Y este sermón es muy importante porque el nacimiento de Cristo está bajo ataque. ¿Qué está bajo ataque? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero ataque no está en el arbolito, ni en las luces, ni en el pan con pavo. El verdadero ataque está en la identidad del Señor Jesucristo, el misterio de la encarnación y la gloria de Dios que se revela cuando el Verbo se hizo carne. La Navidad está bajo ataque porque la gloria del que nació está bajo ataque. ¿Qué es lo que nos dice nuestra confesión en el capítulo 8, párrafo 2? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, consustancial y coeterno con el Padre, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tomó para sí la naturaleza del hombre. Si usted dice que cree en Cristo, pero cree que Jesús solo es Dios y no es hombre, usted cree en un ídolo. Y si usted cree que Jesucristo es solo hombre, pero no es Dios, usted cree en un ídolo. Y usted se va a condenar, porque no cree en el verdadero Dios. Así que aquí la confesión es en un mismo pensamiento con lo que la iglesia de Cristo ha creído a lo largo de los siglos. Entonces lo que la confesión afirma es de acuerdo a la Escritura. Jesús es Dios y es hombre. Jesús es Dios y hombre. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y Él tomó para sí una naturaleza. Él siendo Dios se hizo hombre. Ahí va el verdadero punto y lo más importante de la Navidad. No es el arbolito como usted puede ver. Si usted no quiere poner arbolito, no lo ponga. Pero no vaya a estar creyendo cosas de Cristo que no son, porque ahí se va a condenar. La Navidad entonces, hermanos, o el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, compete a la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿qué sostenemos? La verdad. ¿Cómo podemos participar de las ideas paganas que alteran la verdad de aquel que ha elegido para sí a una nación, de aquel que nos ha salvado? ¿Cómo podemos nosotros compartir ideas erróneas respecto a nuestro Señor Jesucristo en unión con el mundo, siendo que la verdad de Dios ya ha sido revelada? No podemos. Los legalistas se rascan las vestiduras porque una familia decida poner un arbolito y darse regalos, pero todo el año ellos mismos pasan destruyendo la imagen de Cristo cuando creen herejías destructoras que hace tiempo debieron de ser erradicadas de sus cabezas. Un arbolito es inofensivo, pero lo que puede condenar a alguien es distorsionar la imagen del Hijo de Dios. Por eso es que el nacimiento de Cristo está bajo ataque. ¿Cuáles han sido los principales ataques hacia Cristo? A lo largo de la historia, Satanás y el mundo han diseñado ideas erróneas para oscurecer la luz del Evangelio. Si perdemos la verdad sobre Cristo, hermanos, vamos a perder la verdad sobre el nacimiento y la encarnación de Cristo. Y si perdemos la verdad sobre la encarnación de Cristo, perdemos la verdad sobre la salvación. El primer ataque que yo quiero que usted considere se llama o se denominó arrianismo.
El arrianismo enseñó que Cristo, o enseña, porque todavía está vigente, está por ahí, ya lo va a identificar usted, que el primer ser creado y glorioso es Cristo, Jesús, que es un ser creado, una criatura. Esta herejía ya fue condenada y reaparece hoy en sectas contemporáneas como los testigos de Jehová. El 1 de noviembre del año 1964, en la revista Atalaya, ellos publicaron lo siguiente: a los trinitarios que creen que Jesús es Dios, o al menos la segunda persona del Dios Trino, no les gusta que los testigos de Jehová digan que no es bíblico que los adoradores del Dios vivo y verdadero rindan adoración al Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Debemos adorar a Jesús? El 1 de enero de 1954, ellos habían dicho: en consecuencia, dado que las Escrituras enseñan que Jesucristo no es una copersona trinitaria con Dios Padre, sino una persona distinta, el Hijo de Dios, la respuesta a la pregunta anterior de ¿debemos adorar a Jesús? Debe de ser que no se debe rendir adoración distinta a Jesucristo ahora glorificado en el cielo. Nuestra adoración debe dirigirse a Jehová Dios. Sin embargo, mostramos el debido respeto por el Hijo unigénito de Dios al rendirle nuestra adoración a Dios por medio de Jesucristo y en su nombre. Incluso ahora, cuando nos arrodillamos en oración, como lo hizo Pablo, según Efesios 3, 14 al 19, ofrecemos oración en el nombre de Jesucristo en obediencia a sus propias instrucciones. Pero la oración en sí no se dirige a Jesús, sino a Dios, su Padre. De esta manera mantenemos las cosas en su lugar correspondiente. Eso es lo que piensan ellos, eso es lo que piensan los testigos de Jehová, porque para ellos es un ser creado. Jesús, el Hijo de Dios, para ellos es un ser creado. Para ellos Jesucristo es, desde que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y a partir de su nacimiento. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Jesús es un ser creado? Acabamos de leer, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1, Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Él es Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás en Juan 20:28? Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Él es Dios. Jesús es Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Jesús es Dios. Él no puede ser un ser creado. Que se dice también en Hebreos 1:8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, porque Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo también en Romanos 9:5 dice, de los cuales procede el Cristo según la carne, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Él es Dios. Jesús es Dios. No existe entonces un nacimiento glorioso, una Navidad gloriosa, sin un Cristo que sea eterno. Jesús es Dios, por lo tanto, Jesús es eterno. Él es eterno. El niño de Belén no comenzó en Belén. El pesebre no es su origen. Él es antes de todas las cosas. Negar esto, hermanos, es destruir entonces la Navidad, la encarnación de Cristo. El nacimiento de Cristo, hermanos, tiene que ver con su muerte y con su sacrificio expiatorio. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre
Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que cuando vemos la encarnación de Cristo, no tenemos que estar pensando en, qué bonito ¿cómo se llama? El nacimiento que se hace, que ponen algunas personas, ahí está el Señor, y el 24 o 25 le ponen el niñito ahí. No tiene que ver con eso, porque algunos llaman al niño Jesús. No oramos al niño Jesús. Jesús no es un niño, fue niño, encarnó como un niño, se humilló. Y María, la Virgen, ahí ella recibió la gracia de parte de Dios y el Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es la obra que el Espíritu Santo hizo en ella. Por lo tanto, María es la madre de Dios, porque lo que nació de ella era Dios, no porque ella haya creado a Dios. Y por eso nosotros, alineados con el pensamiento de la iglesia ortodoxa, es decir, el correcto conocimiento, este conocimiento es ortodoxo, es decir, es el correcto, quien nació de María era Dios. Por eso María es madre de Dios, por esa razón, porque quien nació de ella es Dios. Por eso María es madre de Dios, no porque María haya creado, y algunos se alteran con eso. Pero no, sí, María no parió una naturaleza. Las madres no paren naturaleza, sino personas. Entonces, quien nació del vientre de María era Dios. Jesús es Dios. No se olvide de eso. Jesús es Dios. Otro ataque, ese es el arrianismo, es el modalismo. Se conoce también como sabelianismo o monarquismo modalista. Esta herejía trinitaria dice que Dios es una sola persona y no tres. ¿Y por qué va a ser fácil identificarlo? La palabra modalismo es que lo que vemos en la Biblia son modos de la misma persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, dicen ellos, sino tres modos o manifestaciones temporales del único Dios. Ellos no creen entonces que haya la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No creen ellos en eso. Entonces, según esta visión de ver las cosas, Dios se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en los Evangelios y como el Espíritu Santo después de la ascensión. Pero siempre es la misma persona. Esto es lo que se enseña hoy en día. ¿Quiénes enseñan esto? Hay sectas contemporáneas que enseñan esto. Usted lo va a identificar como lo solo Jesús. El pentecostalismo unicitario o la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Ellos enseñan eso y han tomado notoriedad en los últimos tiempos. Yo realmente pensé que no era tanto, pero ahora por las redes sociales ellos toman mucha notoriedad porque utilizan mucho las redes sociales y están enseñando. De hecho, hay un grupo ahí de música de pentecostales que ellos le cambian la letra a las cosas para no cantar lo que escritores trinitarios han escrito. Entonces ellos le cambian las cosas para dar a entender su modalismo.
se atreven también a cambiar textos bíblicos que hablan acerca, por ejemplo, un predicador de ellos decía, usted puede fácilmente y con toda libertad, el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Así, eso dice el texto. Pero él decía, usted puede cambiar porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su forma, y habla su manera de, o su forma, su modo, su manifestación en carne. Pero no está diciendo que es el Hijo de Dios, porque el texto es trinitario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su, no dice se entregó a sí mismo como Padre. ¿Quién encarnó? Encarnó el Hijo, ¿verdad? No encarnó el Padre. El Espíritu Santo no ha encarnado. Por lo tanto, la Navidad está bajo ataque cuando creemos el modalismo. Ellos enseñan que el Padre es Jesús manifestado eternamente, el Hijo es Jesús manifestado en la carne y el Espíritu Santo es Jesús en acción. Tenga cuidado con esto. Todas estas enseñanzas o estos grupos son modalistas y no son hermanos en Cristo, porque están adorando a un falso Dios. Y con celo tenemos que decirlo así, hermano. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que Dios es tres personas iguales en deidad. Dios es tres personas. Las tres personas son igualmente Dios, pero hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios nos enseña que hay tres personas. Para hacer una manera de refutar esto, también de una manera bíblica, hay algunos textos que son contundentes, que nos hablan de un solo Dios en tres personas eternas, pero distintas. Se distinguen las tres personas. Uno que me gusta mucho a mí es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:16. ¿Quién está en el agua? ¿Quién descendió al agua? El Hijo, Jesucristo. ¿Quién descendió en forma como de paloma? El Espíritu Santo. ¿De quién fue la voz que se oyó? Del Padre. Tres presencias ahí. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres acciones. Así que el modalismo no puede explicar esto de forma simultánea. ¿Cómo puede ser? Otro texto, en Juan 3:16 al 17, que lo hemos visto. El Padre envía al Hijo, no se envía a sí mismo. ¿Cuál es el malabar que ellos tienen que hacer entonces para sostener su modalismo? Tienen que cambiar la palabra de Dios. El Padre envió al Hijo al mundo. Si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, se caería en un absurdo. Sería esto absurdo totalmente. En Juan 6:38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. También tenemos cuando Jesús ora al Padre en Juan 17:1. Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo, Padre. Padre. No se dijo a sí mismo, no se estaba orando a sí mismo. Si Jesús y el Padre son la misma persona, Jesús estaría actuando en un diálogo ficticio consigo mismo. Sería un monólogo. También en Juan 17:24 vemos otro aspecto. El anterior sería que Jesús ora al Padre. El siguiente sería que el Padre ama al Hijo desde la eternidad. En Juan 17:24 dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado, una persona. Me es una persona. Has es la otra persona. ¿Quién lo ha amado? El Padre. No hay amor eterno sin dos personas eternas. ¿Qué es lo que hace entonces el modalista con este texto? Lo tiene que destruir. No lo cree.
También Jesús envía al Espíritu desde el Padre. En Juan 15:26, el Consolador a quien yo enviaré, que procede del Padre. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿De dónde procede? Del Padre. ¿A quién va a enviar? Al Espíritu Santo. Entonces vemos el Hijo envía, el Espíritu Santo es enviado y procede del Padre. Y tengo más, pero por razones del tiempo nos vamos a quedar ahí. Así que, hermanos, nosotros como creyentes de la palabra de Dios, entendemos que la Trinidad es bíblica, que el modalismo destruye la encarnación de Cristo, tal y como ha sido manifestada en la palabra de Dios. Ahí es donde está el verdadero ataque. ¿Por qué? Porque anula la mediación de Cristo y hace imposible la expiación sustitutiva. Si Jesús no es Dios, o si Jesús es una forma extraña de manifestación, ¿cómo es entonces que se puede dar la salvación del hombre en la manera que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras? Sería una increíble contradicción. La Biblia enseña que hay un solo Dios en tres personas que son eternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Negar esta verdad es negar el cristianismo mismo. También, si usted confunde a las personas de la Trinidad, usted destruye el Evangelio. Usted no puede decir, el Padre es quien encarnó, porque el Padre no ha encarnado. Eso sería una mentira. No habría mediador, ni intercesor, ni sustitución vicaria. ¿Quién está intercediendo entonces en este momento? ¿Y ante quién está intercediendo? Se destruye el ministerio del sacerdocio de Cristo en favor de los creyentes. Pero la Navidad bíblica proclama no solo que el Hijo, Dios, vino al mundo, sino que el Hijo eterno fue enviado por el Padre en el poder del Espíritu. La Trinidad, el Dios Trino, está activo en la encarnación del Hijo. Por eso la redención, hermanos, es trinitaria. ¿Qué otro ataque tenemos en contra de la Navidad? La idea de un Jesús partido en dos. Este es otro error muy común, como que si fueran dos personas. Este error antiguamente se llamaba nestorianismo, eso es a lo que me voy a referir. Es muy sutil. Jesús no fue dos personas compartiendo un cuerpo, él no alternaba entre modo Dios y modo hombre, como los juegos, en modo Dios. No es de esa manera. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. ¿Cuántas personas hay en Cristo? Una sola persona. ¿Pero cuántas naturalezas tiene? Dos, una naturaleza humana y otra divina. Una persona actúa, sufre, hace las cosas, obra, habla, es una persona. Cuando Jesús fue tentado, cuando él estaba en la cruz o cuando él caminó con sus discípulos, no es que él iba alternando. En él vemos dos naturalezas que están ahí coexistiendo al mismo tiempo. Fue Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien soportó la tentación sin pecar. ¿Quién fue tentado en el desierto? ¿La parte humana o la parte divina? ¿Quién fue tentado? Dios hombre. Jesucristo, Dios hombre.
Él fue tentado. Nuestra confesión en el capítulo 8, párrafo 2, dice: dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, unidas en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Es una unión que está ahí, pero no se pueden confundir, no se amalgaman, sino que están ahí. No hay confusión en ellos, se distinguen. Entonces, debemos de tener claro, hermanos, que es un error intentar mezclar eso o que haya alternancia entre las naturalezas. ¿Qué se celebra entonces en la Navidad? ¿Se celebra solamente al Dios hombre? Perdón, a la parte humana, a Jesús hombre sería la expresión que quería decir. ¿O solo al Jesús que es Dios y no hombre? ¿O se celebra realmente al Dios hombre? Siempre es Dios hombre. Siempre. ¿Qué otras herejías han habido? Por razón del tiempo voy a avanzar acá en esto, solamente voy a mencionar el docetismo, que sale en el siglo I y II. El docetismo afirmaba que Cristo solo parecía tener un cuerpo humano, parecía. O sea que cuando María estaba dando de mamar, estaba amamantando a un holograma. Parecía que era un niño y resulta que no, imagínense. Para ellos su encarnación no fue real y estas eran ideas gnósticas. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. No es que parecía, es hombre. Jesús es hombre y Dios. También nos dice Primera de Juan 4:2, y vea lo tajante que es Juan acá, dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tiene que confesar que ha venido en carne. Eso, ataque cristológico. También está el evionismo, que salió también en esos siglos. Cristo, dice, fue un hombre común, no divino, adoptado por Dios como Mesías en el bautismo. Eso también se conoce como adopcionismo. El adopcionismo es que fue adoptado. Él nació como cualquier otro, pero en el bautismo, ahí cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, entonces a partir de ahí es el Hijo de Dios. ¿Es eso así, hermanos? Niega la deidad eterna del Hijo. Niega la preexistencia, niega la deidad que se afirma en textos como los que hemos visto. Todo esto fue rechazado también. Más adelante, en el siglo IV, surge también el apolinarismo, que dice: Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un alma racional humana. El logos era su mente. ¿Cuál es el problema acá teológico que se da? Niega la humanidad completa de Cristo sin alma humana. Cristo no puede redimir al hombre en su totalidad. Lo cantamos ahora, que Cristo por su humillación, siendo el hombre, y Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo experimentó emociones humanas, Mateo 26:38, creció en sabiduría, sufrió verdaderamente, porque Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Y por el último que voy a mencionar acá es el monofisismo. El monofisismo surge en el siglo V, que es: la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina,
resultando en una sola naturaleza. La naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina y resulta entonces en una sola naturaleza. Niega que Jesús sea verdadera y plenamente humano y divino simultáneamente. Pero eso no puede ser así, hermanos. No es lo que la palabra de Dios nos enseña y no es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Voy a dejar hasta ahí, hermanos, los errores doctrinales y las herejías que algunos han cometido a lo largo de los siglos. Pero quiero hacerle un llamado, hermano, a que lo que comprendamos respecto a Cristo sea lo bíblico, lo ortodoxo, lo que realmente es. Y que evaluemos nuestra doctrina. No vaya a ser que estemos creyendo de manera personal algo que no es bíblico. Cristo es una sola persona, dos naturalezas completas, humana y divina. Evite aquello de andar porcentualizando. No diga 100% hombre ni 100% Dios. No se puede contabilizar esto, así que es incongruente utilizar términos porcentuales. ¿Cómo debemos decir? Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O algunos utilizan completamente, completo. Sin confusión, sin mezcla, sin división, sin separación. Encarnado eternamente como verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo está Cristo en este momento? Encarnado. Él tiene hoy, en este momento, el cuerpo con el cual resucitó. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, apreciemos mejor, para poder concluir en esta ocasión, el milagro o el misterio de la encarnación. Habiendo visto estos ataques, contemplemos ahora la gloria que ellos quieren destruir. Ahora, no nos vamos a poner ahora a pensar en que quizás no es la intención de destruir, no importa, pero la quieren destruir. ¿Por qué? Porque al abrazar alguna de estas herejías que he mencionado brevemente, le quitan la gloria que le corresponde al Señor, que solamente es de Él. Para ello quiero pedirle que busque Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La encarnación entonces no le quita deidad a Dios, sino que lo que hace es que lo incorpora al mundo visible. ¿Por qué Cristo toma un cuerpo? ¿Por qué el Hijo de Dios toma un cuerpo? Para ser el Cristo. Él no era el Cristo. Él era el Hijo de Dios, pero ahora es el Hijo de Dios, pero también es el Cristo, el ungido, el designado por medio de su sacrificio. Él es el Salvador de aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Si Él no encarna, si Él no tiene humanidad verdadera, entonces Él no puede ser nuestro Salvador. Por eso es necesario que entendamos que Él fue plenamente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Vemos entonces dos naturalezas en una persona.
Desde Belén, Jesús es para siempre verdadero Dios. Desde antes de Belén, Él es verdadero Dios. Desde Belén, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, es Dios y es hombre. Antes de ahí, Él lo había tomado, Él no era hombre, pero Él encarna para poder cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Su humanidad, hermanos, no limita su deidad, y su deidad no absorbe su humanidad. Para entender mejor esto, los teólogos desarrollaron un término que se llama la unión hipostática. Esta es la enseñanza que afirma que en la única persona de Jesucristo se unen dos naturalezas completas y distintas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero debemos entender que esta unión es sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. ¿Por qué? Porque las naturalezas no se fusionan. Sin cambio, porque ninguna pierde sus atributos. Jesús no es que dejó de ser Dios, él siendo el Hijo de Dios, no es que cuando Él encarna deja de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Por eso no hay un cambio en esa forma. Sin división. ¿Por qué? Porque no son dos personas, es una sola persona. Y sin separación, que no pueden existir estas apartadas. Jesús es una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre para siempre. ¿Y qué otro aspecto se ve afectado con aquellas herejías? El misterio supremamente santo. ¿Por qué se habla de misterio? Cuando usted escuche misterio, usted debe de entender algo. Que estos aspectos que el Señor da se creen por la fe. No se pueden pasar por un tubo de ensayo en un laboratorio, pero sí se puede creer por la fe. Es un misterio. ¿Cómo Satanás o cómo el mundo o cómo los reyes antiguos habían podido o hubiesen podido ellos entender esto? No podían. Por eso cuando el Señor encarna, Él está manifestando la sabiduría eterna de Dios. En Él se manifiesta esa sabiduría. Es un misterio revelado, no explicado, pero sí se cree por la fe. El Hijo Eterno creció en sabiduría y sin embargo es la sabiduría eterna. Colosenses 2:3. Él es la vida misma y sin embargo murió. Él es inmaculado y santo y sin embargo Él fue tentado en todo. Él sostiene el universo y sin embargo lo vemos puesto en un pesebre, envuelto en pañales. Esto, hermanos, es lo que la cultura contemporánea banaliza y lo que las herejías atacan. ¿Cuál debería de ser entonces, hermanos, nuestra respuesta ante estas verdades que así a grosso modo hemos podido observar? En primer lugar, debemos asombrarnos. Debemos asombrarnos ante la belleza de la encarnación, porque es una gloria que solamente le corresponde a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más tiene esta gloria, nadie más es el Cristo, solamente Él es el Cristo, solamente Él es el Salvador. Él tiene la gloria única que solamente le corresponde a Él de ser Dios y ser hombre. Nadie más es Dios y hombre. Solamente Jesucristo es Dios y hombre. Solamente la salvación puede ser a través de Él. Y si tú te quieres salvar y quieres huir del infierno y quieres estar eternamente con Él, la única forma de ser salvo es creer en ese Salvador que es Dios y que es hombre.
Por eso debemos de maravillarnos ante la gloria de Cristo. Si la encarnación no nos produce asombro, es porque lo que estamos haciendo es creyendo lo que el mundo nos está enseñando. Pero la encarnación de Cristo debe de producirnos asombro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Póngase en el lugar de María. ¿Cómo será eso? La pregunta. ¿Cómo es posible que eso vaya a suceder? El Espíritu Santo, Él, el poder del Altísimo te cubrirá. Aquí pueden surgir muchas preguntas. ¿Y cómo es que si era Él era Dios y toma entonces un cuerpo? ¿Y qué hay de los genes de María? ¿Y qué hay de la sangre de María en Él? Y volvemos a aquellas preguntas que surgen. Hermanos, nosotros lo creemos por la fe. Ahora, explíquemelo usted biológicamente. ¿Cómo lo explicamos biológicamente? Estamos llamados a explicarlo biológicamente, estamos llamados a creerlo por la fe. Estamos llamados a asombrarnos, asómbrese, porque lo que estaba ahí, envuelto en pañales, es el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Él, el que ordenó todo, el que da vida. Él está ahí, el Hijo de Dios, y debemos de asombrarnos. Nos asombramos al ver a un bebé puesto en una cama. Nos asombramos y le damos la gloria a Dios y decimos, Señor, ¿cómo es posible? Un padre ve ahí a su bebé y dice, ¿cómo es posible que esto salió de mí, Señor? Y se asombra. Cuando usted va a visitar a un bebé y ve que lo acabamos de ver, andaba adentro de la barriga de su mamá y hoy ya está ahí el bebé. Y nos asombramos, ¿no? ¿Cómo no habremos de asombrarnos de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué otra respuesta debería de tener usted? Meditar al respecto. Y tomemos el ejemplo de María. En Lucas 2:19 dice que María guardaba estas cosas en el corazón, las atesoraba. Aprendamos hoy. La encarnación de Cristo no es un concepto de la estación en la cual nosotros estamos, sino que es una verdad para todo el año. Debemos de meditar en esto, hermanos. Cuando nosotros vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnó, era para ir a la cruz, era para vivir lo que usted y yo no podemos vivir, era para cumplir la ley, era para obedecer perfectamente en nuestro lugar, era para ir a la cruz y padecer en nuestro lugar, era para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era para eso, era para resucitar, era para ser la primicia de los que resucitan. Era para poder tener una gloria y un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es necesario creer la encarnación de Cristo tal y como ha sido revelada en la palabra de Dios. Por eso es que la Navidad está bajo ataque cuando reducimos la encarnación a sentimentalismo, a consumismo o al folclore popular. Pero la protegemos cuando nos volvemos teológicamente correctos, bíblicos, conscientes, doctrinalmente robustos, espiritualmente humildes. Ahí usted está protegiendo la encarnación de Cristo. Por eso debemos entender, hermanos, que la Navidad va a estar bajo ataque con esos errores de pensamiento de las personas. La Navidad está bajo ataque. Pero quienes van a sostener y van a proteger a nuestros hijos de todas esas herejías somos nosotros por medio de una enseñanza doctrinal correcta y robusta. La Navidad entonces no es un adorno cultural,
no es una tradición familiar, no es un estado de ánimo. ¿Por qué es que decimos, esta época tiene algo tan especial? Hermanos, en todo momento podemos compartir con nuestra familia. ¿O acaso solo en diciembre podemos? Es en todo momento. La Navidad es un tiempo de dar y compartir. Sí, pero todo el año también. La Navidad, hermanos, es una declaración doctrinal. Y es la siguiente. Y la hemos leído hoy. Y el Verbo se hizo carne. Eso es la Navidad, bíblicamente. Recuerde que el mundo no celebra la Navidad. Por lo tanto, nosotros debemos de gozarnos, admirarnos y deleitarnos verdaderamente en eso. Es la revelación del Dios hombre, Jesucristo, el único capaz de salvar, porque es plenamente Dios y plenamente hombre. El único capaz de representarnos, porque tomó nuestra naturaleza. El único capaz de morir por nosotros, porque asumió un cuerpo. El único digno de nuestra adoración, porque es Dios eterno. Ese es Cristo. Él es el que padeció en la cruz por nuestros pecados. No mutilemos ni dañemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, aferrándonos a herejías que son destructoras, sino señalémoslas y enmendemos si estamos caminando creyendo algo de esto y aferrémonos a la verdad de Cristo. Rechace caricaturas doctrinales, rechace distorsiones doctrinales, herejías que de pronto se presentan, rechace todo eso y proclame la verdad con convicción. Adore al Señor con reverencia y medite profundamente en eso, en lo que Él ha hecho. Que nos postremos cada día del año delante de aquel que fue el niño en el pesebre, pero que también es el varón de dolores, pero que también es el Rey resucitado, también es el Verbo encarnado. Él es el Dios hombre que vino para salvarnos. Esa Navidad no puede ser atacada, ni refrenada, ni detenida, ni jamás será derrotada. El nacimiento de Cristo, hermanos, entonces no es un evento cualquiera. Es el milagro más importante y también necesario para la redención de los pecadores. Ahí el Hijo de Dios entró al mundo para habitar entre nosotros. El nacimiento de Cristo significa, entonces, hermanos, la puerta de la puerta, la vida de la vida y la muerte de la muerte. Lucas 2, 12 al 15 dice: esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Oremos.